Buenas tardes. Quise vestirme así para ustedes. Y quise vestirme así para hacer memoria, para mantener la memoria de otros que aquí no están, porque nuestra sociedad les ha negado ese derecho. Quise vestirme así en honor a los jóvenes guayú, a los jóvenes negros del Pacífico colombiano, a los jóvenes del Cartucho, a los jóvenes que hoy están sobreviviendo trabajando en la minorista o como ayudantes de buses. Por ellos estoy vestida así, de fiesta, de colores, con túnica guajira. Las mujeres guajiras son mujeres con inmenso liderazgo, pero que no tienen derecho a abrir la boca, porque solo el hombre puede ser el palabrero. Sin embargo, ellas son las portadoras de la cultura, quienes heredan a sus hijos el apellido, son el centro de la vivencia de sus comunidades. Y ellas tejen mantas como estas. Desde los 3 años se les enseña a tejer. Y cuando tienen su primer periodo menstrual se encierran con sus abuelas durante 3 meses con el propósito de aprender lo fundamental de la vida: la relación, el amor, la espiritualidad, el tejido, el trabajo, lo gratuito. Por ellos, por tantos jóvenes anónimos, por tantos jóvenes sin posibilidades, estoy vestida de esta manera. Y las organizadoras de este encuentro me han pedido que abordemos un poco ese Liberland, ese país del nunca jamás al que de alguna manera todos nosotros en esta sociedad se nos está invitando. Pero yo, antes de hablar de Liberland y del país del nunca jamás, de ese libro, de esa película, quisiera invitarlos a pensar en otro libro de Eduardo Galeano. Se llama Las aventuras de los jóvenes dioses. Es un libro que narra que había un territorio dominado por los soberbios, esos seres que pretendían que solo se escuchara el ruido de sus cascabeles al pisar y que solo querían que ellos fueran los dueños del universo, que no querían escuchar el canto de los pájaros, ni el ruido del río, ni el movimiento del viento. Ellos eran los soberbios. Y en ese territorio que los soberbios pretendían dominar, aparecieron 2 jóvenes osados, Xiu y Liu, y ellos decidieron que era el tiempo para la rebeldía. Y yo quiero invitarlos a que nos adentremos en el país del nunca jamás, sintiendo que justo este momento es también el tiempo para la rebeldía, pero no cualquier rebeldía, la del amor. La rebeldía que se sustenta en la palabra, en el encuentro, la rebeldía que surge de pensarnos, la rebeldía que surge de construir juntos. Y con ese como prerequisito, con esa invitación a la rebeldía, a la auténtica rebeldía, la que nos haga sujetos, dueños de nosotros mismos, dueños de nuestra historia, protagonistas de nuestra existencia, entonces los quiero invitar a que nos acerquemos al país del nunca jamás. Lo vamos a hacer sintiendo que sigue siendo urgente una invasión, así como hicieron en ese libro de los jóvenes dioses. No cualquier invasión, la invasión del amor, la invasión de la generosidad, la invasión de las ideas, la invasión de la creatividad. Vamos a recorrer juntos entonces ese país del nunca jamás. Para todos nosotros es familiar Peter Pan, ¿cierto? Ese personaje que en las noches vuela llevando niños al país del nunca jamás
e invitándolos a no crecer, porque el mundo de los adultos es un mundo aburrido, es un mundo serio, es un mundo rígido, es un mundo estructurado, es un mundo saturado por órdenes, por leyes, por paradigmas. Y Peter Pan entonces dice, no, vamos al país del nunca jamás, que es el país de las hadas, los gnomos, los duendes, los piratas. Ese es el país al que Peter Pan invita a Wendy. Ese es el país en el que habita Campanita. Ese es el país en el que los niños no quieren crecer. Y ese país es en el fondo un poco del nuestro, un poco del tuyo, un poco del tuyo, un poco del tuyo. Es un poco de esta geografía de nuestro mundo y yo quiero invitarlos a que lo veamos. What if you could escape to a faraway world without parents? Forget them all. Come away to Neverland. Without any rules, without anyone telling you what to do. We will never have to worry about grown-up things again. Never is an awfully long time. The ice is melting, the sun is out, the flowers are going blue. He's back.
también les queda vivir con Dios. Tanto si existen como si no existen. Tender manos te ayudan a abrir puertas. Entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro. A pesar de los crueles del pasado. Y los sabios preguntas del presente. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Cocaína, cervezas, barras bravas. Les queda romper la noche. La manera de transitar el país del nunca jamás es en la noche, no se puede transitar de otra manera. Así lo narra el libro, así lo vemos en la película. Y no lo podemos transitar solos, porque hay muchos riesgos, hay muchos desafíos. Nuestro mundo, que quise hacer radiografía en estas diapositivas, es de alguna manera ese país del nunca jamás. Esta imagen, la de nuestros cementerios prolongados, es la imagen del nunca jamás. Y para salir de ahí, y para que haya resurrección, y para que surja la vida, tenemos que decidirnos a transitar en la noche, a romper la noche. Hoy ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, está exento de ser habitante del país del nunca jamás. Ninguno de nosotros está exento de ser un simple espectador, con miedo a crecer, así como estaba Wendy, con mucho miedo a crecer, a subir la vida, a madurar, a acercarse al mundo de los adultos. Con miedo al compromiso, a salir de nuestra zona de confort, de esa zona plácida en la que se desenvuelve nuestra existencia, conectados al internet y con todo lo básico para sobrevivir. Cómodamente ubicados en ese lugar del mundo en el que se vive, en ocasiones se sobrevive y en el peor de los casos, algunos de nosotros solo vegetamos. Nosotros, los que estamos aquí, hacemos parte de un puñado de supervivientes, no sobrevivientes, supervivientes. Y eso tiene una connotación completamente distinta. En nosotros, en los que estamos aquí, hay una semilla, y esa semilla se llama inconformismo, rebeldía, interrogantes, preguntas que en ocasiones no hayan las respuestas. Eso es lo típico de ser joven. Es decir, que si alguno no tiene uno de esos indicadores, pues pellízquese porque o sigue siendo niño o tiene vejez prematura. Porque lo típico de quien se ha adentrado en el mundo de la juventud es que no trague entero, es que se pregunte, es que haya inconformismo, es que no se recicle. Y por eso se dice que los jóvenes son la esperanza, pero por eso fundamentalmente los jóvenes son la tabla de salvación, porque en ellos aún permanece viva y latente la utopía. El antónimo de nunca es siempre, y el antónimo de jamás también es siempre. Por eso, tal vez nosotros, ustedes, yo, los que nos hemos decidido a que no nos maten la utopía, estamos destinados a habitar, o mejor, a construir el país del siempre, siempre. Queremos dejar el del nunca jamás para lanzarnos al de siempre, siempre, o mejor aún, al de siempre hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, con todas las agallas, con toda la intensidad. Un país en el que crecer no sea una decisión, sino más bien una consecuencia del acto de existir con conciencia. Crezco porque soy consciente de quién soy, porque he decidido despertar.
de existir comunitariamente, y no solo para sí mismo, sino fundamentalmente para los demás, con otros. Dar el paso del nunca jamás al siempre hasta el fin nos exige, creo yo, 4 actitudes, aprendizajes fundamentales. El primero, conocernos, saber quiénes somos, cuáles son realmente los valores que nos definen. Exige tener claridad en nuestra identidad, en nuestras raíces, valorar lo propio, lo autóctono, lo aprendido de labios de nuestros abuelos. Nos exige no despilfarrar la herencia. En ocasiones, nuestra sociedad es una sociedad que lo tiene todo fácil y por eso está acostumbrada a despilfarrarlo todo. Pero dar el paso del país del nunca jamás al país del siempre hasta el fin nos exige conocernos y mantener la conciencia de nuestras raíces y de nuestra identidad. El mundo nos necesita viviendo en fidelidad a nuestra verdad, a esa que a ti te habita, Cristina, que es distinta de la de Jinyan, distinta de la de Sarita, distinta de la de Wendy. Es una verdad diferente y el mundo necesita que yo sea fiel a esa verdad que he recibido como don. Por eso no podemos homogeneizarnos, no podemos masificarnos, no podemos unificarnos. Tendría que resonar en cada uno de nosotros la pregunta: ¿quién soy? Y eso, ¿cómo embellece al mundo? ¿Quién soy? Y eso, ¿cómo humaniza al mundo? ¿Cuál está siendo en el fondo mi aporte a la construcción de ese mundo del siempre hasta el fin? Nosotros no podemos permitir que el mundo no conozca esa página inédita que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una página inédita, un texto único. Y tenemos que darnos la oportunidad de que el mundo conozca eso concreto que Dios creó y que se recrea todos los días en mí y a través de mí. Pero eso entonces requiere en primer lugar que yo me conozca, que sepa realmente quién soy, para qué existo. Y el ejercicio del conocimiento personal exige que existan tiempos para la soledad, para el silencio, para la reflexión, para la introspección, para desenchufarme, para respirar, para dejar la superficie, la silicona, para ir al fondo, para desentrañar mi historia, la de mi familia, la de mi pueblo, la de la cultura a la que pertenezco. Julian Green, el gran escritor, decía que ni siquiera el mejor explorador del mundo hace viajes tan largos y tan apasionantes como aquel hombre que desciende a las profundidades de sí mismo. Y sin embargo, esa posibilidad muchas veces nosotros mismos nos la negamos. Somos ciudadanos de un mundo amplio, de una casa común, y cada vez más nos apasiona viajar, salir, conocer. Y eso es bueno, es maravilloso. Pero hay un viaje que no nos podemos negar, para el que no se necesita pasaporte y que tenemos que hacer. El viaje al interior de nosotros mismos para conocernos, para desentrañar lo que somos, para descubrir nuestra verdad más profunda. Dar el paso del país del nunca jamás al país del siempre hasta el fin nos exige entonces saber quiénes somos, para qué vivimos, cuál es esa verdad que me apasiona, cuál es la intencionalidad de mi existencia. Pero en segundo lugar, nos exige abrir los ojos. Y no porque sean las 4 de la tarde, hayamos comido frisoles y corramos el riesgo de dormirnos, no. Nos exige abrir los ojos y el corazón, porque muchos teóricos de la filosofía moderna están empeñados en decir que esta es una sociedad que necesita
despertar. Ayer alguna de ustedes, cuando hacíamos lo de las utopías, decía muy bonito que lo que pensaba que era utopía era vivir con conciencia. En el fondo, cuando se trata de abrir los ojos, se trata de eso, de despertar, de reconocer que puede que sí sea verdad, que pertenecemos a una sociedad de dormidos, de seres en un letargo prolongado, sumidos en una especie de anestesia que nos incapacita para ver, para oír y lo peor de todo, para sentir. Cuando uno abre radicalmente los ojos, pasa del simple ejercicio de mirar al de poder experimentar, poder sentir, y entonces comprende. Y si uno comprende, entonces ya no hay lugar para la indiferencia o lugar para la comodidad del sillón en el que a veces se nos desparrama la vida. Cuando uno comprende, entonces se implica, cuando uno comprende, entonces sale de sí. El Papa Francisco ha insistido en invitarnos a salir. A todos nos dice que hay que salir, a los religiosos, a los jóvenes, pero a los jóvenes se los dijo muy bonito en la carta que escribió para invitarlos al sínodo que habrá en octubre del 2018, que es un sínodo dedicado a la juventud. En esa carta él les decía: estoy haciendo memoria de Abraham y de cuando el Señor invitaba a Abraham y le decía: anda, vete de tu tierra, deja el lugar conocido, deja tu comodidad. Y el Papa dice, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, dejar ese nicho de confort en el que a veces se desenvuelve nuestra existencia, arriesgarnos, dar el primer paso. Abrir los ojos nos pone necesariamente en el lugar del otro. En ese juego que nos hacía ahora Isladi, tomábamos conciencia del otro, el otro que tiene una corporidad, el otro que está a mi lado, el otro que siente, el otro que llora, el otro al que le duele, el otro al que se le han privado de sus derechos, el otro que sufre injusticia. Sentir es algo que trasciende las arañas y las cosquillitas y los puños de papayita. Sentir va más allá de lo emocional. Cuando desentrañamos el significado de esa palabra para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, nos encontramos que a lo que se nos invita es a tener una disposición. Sentir es tener una disposición, una manera, es como esto en el cuerpo, una manera de entender la realidad, de relacionarme con el otro, y exige pasar por mis entrañas, pasar por lo más profundo de mi corazón y de mi sentimiento, la vida, el dolor, el sentimiento que el otro vive. Se nos invita entonces, para poder dar ese paso del nunca jamás, el siempre, hasta el fin, a sentir, a lo que Margarita nos decía ayer, a llorar, a poder hacer nuestro la vivencia que el otro nos regala. Pero sentir entonces nos exige salir del letargo, abrir los ojos, permitir que nos permee la realidad, no solo informarnos a través de los medios de comunicación, de la internet, sino fundamentalmente formarnos. ¿Y formarnos para qué? Para interpretar con lucidez y con sentido crítico la vida. A ustedes fundamentalmente el mundo los necesita, no tragando entero, siendo capaces de discernir, de pasar por el corazón la vida, los acontecimientos, y tomar entonces posición, y una posición que transforme. Es en el fondo dejar nuestro cómodo sillón de espectadores y lanzarnos a la arriesgada ubicación de protagonistas. Es correr un riesgo, pero hay que correrlo si queremos un mundo distinto. En tercer lugar, transitar en compañía. Y tiene mucho que ver con aquello a lo que Claudia nos invitaba esta mañana. No es posible recorrer solos el país del siempre es el fin. Los sueños, esos que cada uno de ustedes tiene, son fecundos si son en compañía, si son con otros. San Agustín decía, en las cosas
necesarias, unidad. En las dudosas, libertad. Y en todas, amor. Es esa invitación a poder vivir entonces esa experiencia de ser con otros en la unidad, en la libertad y en el amor. En este momento estamos en un acontecimiento muy importante para nuestro mundo y para nosotros los colombianos, el Tour de Francia, ¿cierto? Es un acontecimiento muy importante y hay 7 colombianos participando en el Tour: Nairo, Urán, Henao, Atapuma, Betancur, Pantano y Chávez. Esos son los 7 colombianos que se la están jugando en las montañas francesas, en los Alpes francesas, por este país. De esos 7 colombianos, ninguno existe sin el otro. La clave es el equipo. ¿Cuál es su identidad? Movistar. Movistar es su identidad. Aunque cada uno aspira al podium, aunque cada uno aspira a ganar, a ser el primero, todos existen en función de los demás. Si no, no habría equipo, si no, no habría posibilidad. Esa es la lección significativa que nos dan todos los deportistas. No es posible ser un excelente futbolista, no es posible ser un excelente ciclista si no soy un ser en función de los demás. Mi éxito depende de la entrega del otro y el éxito del otro depende de la entrega, de la radicalidad y la pasión del mío. Llegar al país del siempre hasta el fin es una carrera prolongada, muy prolongada, y no está exenta de riesgos y de accidentes. ¿De dónde viene entonces la fortaleza para el camino? Viene del otro, de ese otro que tengo a mi lado, que es capaz de impulsar, que es capaz de consolar, que es capaz de seducir, que es capaz de apasionar. La complementariedad nos enriquece. Este campamento no sería lo mismo si no existiera Luz Estela filmando, si no estuviera Gladys ayudando con el sonido, si Albita y Gloria no estuvieran en la cocina, si Edna no estuviera corriendo de un lado para otro, si Margarita, Sandra y Anita no estuvieran pensando y diseñando. Todos somos fundamentales en el engranaje de la vida, y la clave de la vida está entonces en podernos complementar para alcanzar eso común. Transitar en compañía nos exige una manera ética de vivir, en la que haya lugar para la singularidad, para la autenticidad, y exista un respeto profundo por la diferencia. Un empeño en lo que hoy se llama pedagogía del cuidado, de saber que existes y comprometerme con tu existencia en bienestar, en posibilidad, en mejora. Transitar en compañía supone también comunicarnos con claridad, sin doblez, y comunicarnos siempre. De alguna manera lo que se nos invitaba en este campamento, que es un ejercicio que ojalá hoy en la tarde podamos hacer más, es el ejercicio de pensar y conversar, pensar y disentir, pensar y construir, pero pensar, preguntarnos, porque este mundo exige que seamos jóvenes críticos, que podamos inventar también respuestas nuevas nosotros, ustedes, yo llamo. En cuarto lugar, ser decididamente creyentes. Van Gogh es un pintor que seguramente a todos nos gusta mucho, un neoimpresionista, es el que pintó la noche, los girasoles, y Van Gogh decía que los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide echarse a la mar. El mar es peligroso, la tormenta es terrible, pero los pescadores no se paralizan, se lanzan, no tienen miedo, y no tienen miedo porque saben de quién se han fiado y porque tienen clara su intencionalidad. En la vida es cuestión de creer,
Es cuestión de aferrarnos a un amor, a un alguien que le dé sentido a nuestra existencia, que nos dé el nombre, ese del que Claudia hablaba esta mañana, que haga resonar en nuestros oídos quiénes somos, para qué existimos, en qué sentido cuenta con nosotros. Creer en ese alguien fundamental le da sentido a la vida. Creer en el otro, tener sueños, tener horizontes distintos. Pero no se trata de una fe pasiva, se trata de una fe que pueda estar completamente unida a la vida. ¿En quién creo? ¿En qué creo? Eso se me tiene que notar. La fe no es una cosa de capilla donde yo me encierro y tengo una relación completamente vertical con un ser superior por allá en su templo. La fe es cuestión de un amor que me seduce, que copa la totalidad de mi ser, para el que vivo, por el que vivo, y que define todo, que define lo que hago, dónde voy, con quién estoy, cómo me relaciono. Es cuestión de creer, pero una fe encarnada, una fe como la que nos enseña Jesús de Nazaret, que se metió en nuestra historia para hacerse humano. La fe de nosotros, los cristianos, es una fe que nos pone decididamente en el lugar de lo humano, de lo vulnerable, de lo frágil, de lo más limitado. La fe de todos los que estamos aquí, si nos la enseñaron de otra manera, borremos el chip, pero es una fe que nos pone en el lugar de lo humano. Teilhard de Chardin, un famoso científico, jesuita, en su momento vetado, un hombre que nos enseñó a que podía haber diálogo entre fe y ciencia, que podía haber preguntas entre fe y ciencia, y que eso no limitaba ni la fe ni inhibía la ciencia. Ese hombre nos dijo que es imposible ser totalmente cristiano si no se es totalmente humano, y que es imposible ser totalmente humano si no se es totalmente cristiano. Y este país del nunca jamás, que no queremos que se repita nunca jamás, está requiriendo en nosotros altas dosis de humanización para poder pasar entonces al país que soñamos, que es el de siempre hasta el fin y que requiere de nosotros seres creyentes. Los quiero invitar a hacer un ejercicio de pensar. Vimos en el video el nombre de algunos países: Corea del Norte, y un aspecto de la vida de Corea del Norte. En Corea del Norte también existe un grupo de mujeres que resisten, que están empeñadas en que la mujer pueda tener la misma igualdad y los mismos derechos que los hombres, y que han creado fundaciones de resistencia para tener acceso a la educación, incluso a riesgo de ser condenadas a pena de muerte. China. En China veíamos una cara de la realidad china, pero en China está la iglesia clandestina, una iglesia que por fe en Jesucristo está empeñada también en humanizar, en evangelizar, que se convoca en las noches para tener unas celebraciones, para celebrar la Eucaristía, una iglesia que se ha vuelto misionera y de la que aquí tenemos algunas representantes. Estados Unidos, con un hombre que nos atemoriza y un muro que no queremos, con una estructura de poder que nos da miedo, pero con muchos universitarios en las calles diciendo que quieren algo distinto, acogiendo a los latinos, a los vietnamitas,
dando pan a los refugiados que llegan buscando un futuro mejor. México, con sus mariposas y sus flores amarillas, es verdad que a veces, sumido en ese polvo blanco que desangra, que condenó a tantos jóvenes a morir sin saber dónde están, sin que entreguen sus cuerpos, pero que tiene también tantos otros movimientos de jóvenes luchando, resistiendo, no solo sembrando coca, sembrando otros productos, apostándole a ecologías alternativas, a otras maneras de vivir. Colombia, que condena a niñas como Juliana a morir, y a morir en manos de personas enfermas, pero que tiene tantas ONG que están luchando por la dignidad de la niñez, que cuenta con tantas personas en la Oceanía, en la Guajira, intentando que el alimento llegue con dignidad a todos, Quijotes que en silencio van dando la vida para hacer un futuro mejor. Venezuela, y la barbarie y el grito que parece que no escuchamos, pero ya 94 jóvenes que decidieron dar la vida para que su pueblo pueda tener un poco más de dignidad, de libertad y de democracia. Francia y su empeño desde siempre por desarrollar teorías que humanicen, a pesar de que haya exclusión, de que haya xenofobia, de que sea a veces tan difícil ese diálogo entre cristianos y musulmanes, toda una teoría que ayuda también a crear redes, a crear puentes, a crear voluntariados. Un mundo que se va construyendo en dialéctica, un mundo que se va construyendo en Pascua, en esa certeza de que vida y muerte conviven juntas, de que vida y muerte están ahí y que a nosotros simplemente nos toca decidir qué queremos, la vida o la muerte. El Congo, Etiopía y las escuelas de enfermeras y los voluntarios intentando llevar alimento y salud a tantos niños y mujeres que mueren de hambre y no tienen derecho a las posibilidades básicas de salud. Y en tantos otros lugares, personas cuidando el medio ambiente, hablándonos de ser más responsables con el planeta, invitándonos a pensar, investigando, haciendo proyectos que generan vida. Y aquí, la parte que a cada uno de nosotros nos toca, nuestro ladrillo, ese que yo decido qué hago con él. Si lo pongo del lado de la muerte o lo pongo del lado de la vida. Y eso nos exige entonces dar un paso que fueron el que dieron Wendy y Peter Pan. Romper la noche. Romper la noche. Decidirnos a crecer. Decidirnos a madurar. Dicen los psicólogos que el signo de que existimos humanamente es cuando a los 4 años podemos mirar a nuestro papá y a nuestra mamá y ya no decirle dame, 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 sino decirle ¿quieres? Cuando le pasamos el bombombú y le decimos ¿quieres? Dicen que ahí estamos existiendo humanamente, dicen muchas corrientes. Hasta ese momento nosotros solo vivimos para dame, dame, dame. Decidirnos a crecer es decidirnos al ejercicio de dar, de ser para los otros, de pensar en los otros. Yo los quiero invitar a que no tengamos miedo de romper la noche. Y en ese sentido les quiero proponer el paradigma
de una mujer que a mi modo de ver fue capaz de romper la noche. Esa mujer es una mujer a la que yo admiro mucho, que conocí cuando era joven, cuando tenía 14 o 15 años. Esa mujer es Juana del Estonac. Ella es la fundadora, para los que no saben, de la Compañía de María, de esta congregación. Cuando yo tenía 15 años conocí su biografía. Y en ese momento, después de leer ese libro, yo descubrí que la quería como la inspiradora de mi vida. ¿Qué me gusta de Juana? Me gusta que no tuvo miedo de crecer en una sociedad que era muy compleja, en una sociedad que era muy machista, en una sociedad en la que la mujer no tenía ni las mismas posibilidades ni los mismos privilegios que tenemos hoy. Ella no tuvo miedo de crecer. Para mí Juana sería la protagonista del libro o de la película de Siempre hasta el fin, y yo con ella sí que volaría hasta el anochecer. Las cosas no fueron fáciles para Juana. Ella creció en un hogar en el que desde pequeña experimentó la división. Su mamá era calvinista, su papá era católico, dos religiones distintas, y eso la hizo más apta entonces para aprender a dialogar con los otros, con lo distinto. A ella la diferencia no la asustó, a ella la diferencia la capacitó para la pedagogía de encontrarse con otros, de la conversación, del diálogo. Juana fue una mujer que siempre se preguntó y cuando no encontró las respuestas, las inventó, porque si uno no encuentra las respuestas, pues entonces le toca inventarlas. Esa dinámica de reflexión permanente sobre su vida, sobre el mundo, sobre la realidad, a ella le dio osadía para vivir con novedad, con valentía, con coraje. Porque cuando uno se pregunta, uno corre el riesgo de complicarse la vida y corre el riesgo de tener que caminar contracorriente. Y entonces a partir de ese momento se necesita valentía, coraje, osadía para poder defender sin agredir esas causas en las que se creen. Hay un tramo de la vida de Juana que a mí particularmente me gusta mucho, y la historia de la orden, ese libro que narra la vida de Juana del Estonac, dice, empezando ese tramo de la vida, que era de noche. Juana estaba en una crisis, en una situación existencial muy difícil, muy parecida a la que seguramente muchos de nosotros hemos atravesado. Una crisis porque veía cómo se frustraban sus sueños. Ella quería ser religiosa de las Fulgenses de Toulouse y se enfermó y no podía ser religiosa de esa comunidad, y entonces se sentía como en una sin salida y se preguntaba, pero si yo quería esto, pero si tú me trajiste hasta aquí, pero si aparentemente esto era el proyecto de mi vida, y el proyecto de la vida se le desvaneció. Y estaba en una situación existencial de dolor, de crisis, de preguntarse, de sinsentido, y en ese momento ella recibió el don. Porque hay algo muy extraño, y es que es precisamente en la crisis donde se nos otorga el don. Porque detrás de toda crisis lo que hay es un deseo que no ha alcanzado su plenitud. Cuando yo estoy en crisis, cuando yo estoy así como desorientada, cuando no sé para dónde voy, lo que hay simplemente en mí es un deseo que no ha encontrado su cauce, que no ha encontrado su rumbo, que no ha encontrado sus alas. Y Juan estaba en esa situación. Se hacía muchísimas preguntas, lloraba, estaba realmente mal, y de pronto le llegó la experiencia, porque las cosas fundamentales en la vida no son teóricas, no nos las dan los libros, no las aprendemos en la universidad, son experiencia, lo sentimos, nos implica, nos salpica, y ella tuvo entonces la experiencia de que el mundo la necesitaba. Dice la historia de la orden que comprendió que era ella. ¿Y cuál fue la situación que la conmovió? ¿Cuál fue la situación que sintió en sus entrañas? La situación de los jóvenes, la situación de la mujer.
No era una época fácil la de Juan, era la época de las guerras de religión, era la época de la peste. Y Juana se empezó a conmover con todas esas situaciones, con la situación de la gente enferma de peste, con la situación de los jóvenes que estaban necesitando ser educados en verdades más concretas, y todo eso la fue movilizando y la fue sacando de su crisis. Porque cuando el otro aparece con su realidad, me saca, me desinstala, me confronta, me abre un camino. Y en ese momento entonces Juana comprendió que era ella la que tenía que tender la mano. ¿Quién sacó de la noche a Juana? La sacó el Dios de las misericordias, dice la historia de la orden, que a ese Dios fue al que ella oró, el Dios que es todo amor, el Dios que es todo misericordia, y la sacó el otro con su realidad, el otro con su dolor, el otro con su vivencia. Hay que romper la noche, pero la noche solo es posible romperla con entrega, con generosidad, con pasión, con radicalidad, saliendo de nosotros y de nuestras pequeñas búsquedas mezquinas, yendo más allá, yendo a las periferias, a los márgenes, al lugar en el que resuena la voz de los que más nos necesitan. Yo les quiero leer un pedacito del discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura. Miren lo que dijo: frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera cada año porque hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Todos nosotros tenemos el derecho a creer que es posible la utopía. Ese es un derecho que tenemos y por eso estamos aquí, por eso respondimos a un evento con ese nombre, Campamento Volver a las Utopías. Ese es nuestro derecho. Pero todos nosotros tenemos la obligación de desgarrar nuestra existencia, de invertir nuestra existencia, de entregar nuestra vida para hacer posible un mundo distinto, para hacer posible una sociedad más humana, desde donde estás, desde la carrera que estudiaste, desde la pasión que tienes, desde el deporte que amas, desde la guitarra que tocas, desde ahí, desde ese lugar del mundo que habitas, dar el paso y pasar del país del nunca jamás al país del siempre hasta el fin. No podemos ser niños que siguen creyendo en cuentos de hadas. Tenemos que ser niños que hacen posible un mundo más feliz para otros, para todos. Tenemos que volver a la infancia, como les decía ayer en las palabras de apertura, pero la infancia creativa, la infancia productiva, la infancia que nos haga más libres, más audaces y más auténticos para construir un futuro, un mundo
en el que la dignidad, la prosperidad, el bienestar no sea solo derecho de nosotros, sea para todos. Y eso es utopía. Es utopía creer que en Siria no habrá más bombardeos. Es utopía creer que los niños de la Guajira, tan cercanos a nosotros, no van a seguir muriendo de hambre. Es utopía creer que será posible la paz en este país. Eso es utopía. Pero tenemos que despedazar nuestra existencia, invertir toda nuestra existencia para que la utopía pueda tener alas, para que la utopía pueda tener raíces, para que la utopía se pueda concretizar y nosotros, con pasión y decisión, podamos romper la noche. No habitemos más el país del nunca jamás. Decidámonos a crecer y creciendo, decidámonos a que el mundo sea más humano. Gracias.